A mí me ha picado la curiosidad con una cosa que ha callado, más que ha contado. Ha hablado de la Orden de Carlos III y de cómo rastrear el pasado y ha preferido no dar detalles. ¿Nos podría resumir brevemente? Bueno, sí. Los detalles no los voy a dar, querido moderador, porque ya he dicho que no los iba a dar. La Orden de Carlos III, en la que tengo yo el honor de ser comendador, es una orden creada por el monarca y es una orden que introduce por vez primera el concepto de mérito. Hasta entonces las órdenes militares eran o dependían solo y exclusivamente de la gracia del monarca. Aquí intervenía la gracia del monarca, pero se exigía el mérito del servicio a la corona. Entonces, hasta un momento determinado, 1847, si no me equivoco, se exigen pruebas de nobleza. Y entonces, las pruebas de nobleza para el ingreso en esta orden, pues eran unas pruebas de nobleza, digamos, más livianas que las que se exigían para la entrada en las 4 órdenes españolas, las tres castellanas y la aragonesa. Entonces, pues digamos que en algunos casos los fiscales de la orden pues hacían más o menos la vista gorda. Si el que trataba de entrar en la orden era el propio don José de Gálvez, uno de sus hermanos o uno de sus sobrinos, pues digamos que podría ocurrir que los fiscales se volvieran prácticamente ciegos. He sido suficientemente... Completamente. Varias de las personas que nos han dejado preguntas nos piden, aunque quizá no sea exactamente su papel como historiador, pero ¿qué recomendaciones haría para que fuese más conocido tanto en Estados Unidos como en España el papel de España en la independencia de Estados Unidos? Bueno, yo recomendaría 2 tipos de acciones. Una in situ en los Estados Unidos y otra desde España. Desde España, por ejemplo, la Fundación Rafael del Pino está en este momento, y lo ha hecho hasta que vivió don Rafael del Pino de una manera dirigida personalmente por él, encaminada a promover estudios sobre la presencia de España en los Estados Unidos. Y lo último que ha hecho pues, es patrocinar un gran volumen en inglés sobre la historia de la presencia española en Estados Unidos, que está resultando un verdadero bestseller. Entonces, en ese sentido, es importantísimo, o sea, difundir mediante escritos. Y luego, desde allí, el Instituto Cervantes, la Embajada Española, promover la presencia de profesores españoles en intercambio, cosa que le he dicho yo al señor ministro de Educación, promover a españoles en intercambio que vayan a los institutos americanos, pero a los institutos americanos de toda la Unión, no solamente de las zonas con gran presencia hispana, sino aquellas zonas donde precisamente la presencia hispana es menos abundante. Y yo creo que se está avanzando en este campo. Cuando yo visité por vez primera Austin, Texas, pues ya se me ha olvidado cuándo, pues hace 20 años, la situación era lamentable porque Francia ha realizado allí una labor tremenda de propaganda de su ayuda a la independencia de los Estados Unidos. Nos llegan 2 preguntas sobre la figura de Bernardo de Gálvez, especificadas en el cuadro que ha mostrado al inicio de la conferencia. Uno de nuestros asistentes quiere saber si se conoce pintor y fecha. Y por otro lado, otra persona nos pregunta si existe alguna estatua dedicada a Bernardo de Gálvez en Madrid. Sí. Bueno, yo en Estados Unidos sí conozco estatuas a Bernardo de Gálvez, pero yo en Madrid, yo la desconozco si existe. Carmen, querida, no existe. Pues si dice que doña Carmen de Reparaz que no existe, es imposible que exista. Esto es una pena, pero porque es que nuestros grandes héroes no tienen no tienen monumentos en Madrid. Miren, no me voy a contener.
Si ustedes visitan las ciudades españolas y visitan Madrid y se van concretamente al Parque del Oeste, busquen ustedes una estatua de Bolívar y la van a encontrar. Busquen, y estupenda. Busquen ustedes una estatua del general San Martín y la van a encontrar, y estupenda. Busquen ustedes la estatua de Morelos y no van a encontrar una estatua, van a encontrar un estatuón, al final del paseo. Busquen ustedes la estatua del general Morillo, a ver si la encuentran. El general Morillo fue el jefe de las tropas expedicionarias que trató en el último momento de mantener la presencia española en el Conde de Cartagena, española en el continente. No la encontrarán. El general Morillo era zamorano. Yo soy madrileño, pero mi familia es zamorana desde el siglo XVI, y entonces me siento vinculadísimo a todo lo zamorano y a Zamora. Bien, el padre Quintín Aldea, académico de la historia y zamorano, y hoy ya no entre nosotros, logró promover una gran estatua del general Morillo. Bien, pues la única estatua está en Zamora y los zamoranos trataron de vestirlo de pastor, porque el general Morillo había sido pastor en sus orígenes, y don Quintín y humildemente quien les habla, logramos salvar la vestimenta de pastor y convertirlo en general. Respecto al autor no lo tengo ahora mismo, pero se conoce, y luego yo muy gustosamente le doy los datos a la persona que lo pregunta. Perfecto. Dos últimas preguntas. Por un lado, uno de los asistentes nos pregunta ¿qué sentido tenían anunciar con cañonazos que se iba a atacar? Bueno, hay un protocolo del mar. Ese protocolo del mar tiene, digamos, que acciones de paz y guerra, y que esas acciones de paz y guerra se observan siempre, y que no nos olvidemos que hasta la Primera Guerra Mundial la guerra fue cuestión de caballeros. Desde la Primera Guerra Mundial dejó de serlo. Y ya por último, ¿murió don Bernardo envenenado? No, vamos a ver. Don Bernardo había sufrido mucho en vida y había sufrido importantes heridas de guerra, y don Bernardo no tenía buena salud. Envenenar a don Bernardo no era fácil, no era fácil. Los Gálvez eran temidísimos, y él, en el momento en que pudo ser envenenado, no tenía grandes enemigos en el virreinato como para envenenarlo. Además, no dio tiempo a que la leyenda del veneno se ha hecho muy general respecto a muchos españoles muertos en América y en otros lugares, sobre todo altos administradores. Si hubieran intentado envenenar a don José, porque don José, en cuanto llegó a Nueva España, inmediatamente tenía un sindicato de damnificados, encabezados por el propio virrey y por el propio arzobispo y el obispo de Puebla, pero no, él no. Vamos, ese es mi criterio, pero esto es aventurado por mi parte. Yo no estaba allí, yo no pude hacer la comprobación y no pude hacer la prueba del arsénico, que era con lo que se actuaba entonces. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a ustedes también por haber asistido, y damos ya por finalizado nuestro ciclo Héroes. Muchas gracias.